Listo. Buenas tardes, instructor, aprendices. Esta tarde vamos a exponerles sobre unos conceptos fundamentales de la electrotécnica. Este es el grupo 3. Mi nombre es Gabriel Díaz Zuluaga. Mi compañero Erlen Jinete Ortiz. Bueno, para iniciar, explicaremos la definición de qué es electricidad. Bueno, la electricidad se puede definir como el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones. Por ejemplo, el transporte necesita electricidad. La climatización, como pueden ser las neveras, aire acondicionado, necesitan electricidad para funcionar. La iluminación de las casas también necesita esa electricidad para que sí, pueda alumbrar lo necesario. La informática, los computadores necesitan de esa electricidad para dar servicio a las personas. ¿Qué es corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica se puede definir que como un flujo de electrones que circulan por un conductor en un determinado momento. Y esta se mide en amperios. Aquí podemos ver la imagen donde hay unos electrones que tienen una dirección y esa dirección es la dirección de la corriente que pasan por un conductor. Bueno, a continuación estaremos hablando sobre cómo se generan las energías y bueno, aquí puede proseguir mi compañero Erlen. Buenas, mi nombre, como dice mi compañero, es Erlen Jinete. Mucho gusto. La energía eólica es una fuente de energía renovable que se obtiene de la energía cinética del viento que mueve las palas de un eh, aerogenerador, el cual a su vez pone en funcionamiento una turbina que convierte la energía eléctrica. Energía solar es producida por la luz o el calor del sol para generar la electricidad o la producción de calor inagotable y renovable, pues la produce el sol, se obtiene por medio de paneles solares y espejos. Energía hidráulica. La energía hidráulica es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías de la energía cinética y potenciales de las corrientes del agua o saltos del agua o mareas. Activa una turbina, la cual comienza a girar. De esta manera, la energía se convierte en cinética.
Energía nuclear. Es la energía, es la energía contenida en un núcleo de un átomo. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones, que se mantienen unidas. La energía nuclear en la energía que mantiene unidos neutrones y protones. Esta energía se puede obtener de dos formas, fusión nuclear y fisión nuclear. En la fusión nuclear, la energía se libera cuando los núcleos de dos átomos se combinan, fusionan entre sí, los núcleos más grandes, así como el Sol produce su energía. En la fisión nuclear, los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños, liberando energía, las cuales las plantas nucleares utilizan para producir electricidad. Energía magnética. Esta energía es muy compleja, perdón. Principalmente es aquella que está en los imanes y se produce. Los imanes están cargados con cargas de electrones generalmente positivos. En la energía que desarrolla la Tierra y los imanes naturales. Bueno, a continuación seguimos hablando sobre otros conceptos que tienen que ver con la electrotecnia, que tienen que ver qué es un aislante. Bueno, un aislante eléctrico es un material cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse cuando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico, a diferencia de los materiales conductores y semiconductores, que conducen fácilmente una corriente eléctrica. Las características fundamentales que distinguen a los materiales aislantes es su alta resistividad comparada con los semiconductores y conductores. Bueno, aquí dice, podemos resumir que un aislante es el que no conduce electrones, es material que no conduce electrones en él. Entonces, es lo contrario de un conductor. Ahora, siguiente hablaremos sobre qué es un conductor. Bueno, conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no necesitan mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Entonces, los conductores es un material que tienen poca resistencia al movimiento de carga eléctrica, o sea, los electrones. O sea, permite que fluyan a través de él libremente, con facilidad. Entonces, eso es lo que hace que sea un conductor. Bueno, semiconductor se puede decir que es un material que, dependiendo a diversos factores como el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, la temperatura del ambiente en que se encuentre, ellos pueden conducir o no, está dependiendo de esos factores. Pueden comportarse como un aislante o como un conductor. Entonces, eso es lo que el significado de semiconductor. Voltaje, bueno, también se le puede llamar tensión eléctrica o diferencia de potencial. Es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada
para moverla en dos posiciones determinadas. Esta se puede medir con un voltímetro. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidad sí es el voltio. Bueno, la resistencia se puede denominar a la oposición de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega ohm, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Entonces, se opone a la corriente, hay una oposición a la corriente, pero sí hay un flujo de corriente a través de él, pero sí se disminuye ese flujo de corriente, y eso es lo que se le llama resistencia. Potencia eléctrica. Bueno, la potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo a ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida de un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio watt. Bueno, la potencia se puede decir que es lo que se le entrega o lo que absorbe cierto elemento determinado, o sea, como un elemento eléctrico, que puede ser eh, ya sea un equipo electrónico que necesite energía eléctrica. Entonces, la potencia es lo que consume o lo que se le entrega a ese equipo. Corriente directa. Bueno, la corriente directa, esta también es conocida como corriente continua y se refiere a un tipo de corriente eléctrica en la que el sentido se mantiene constante en el tiempo. También se considera como corriente eléctrica, corriente directa, aquella que siempre mantenga constante su polaridad y la energía fluya en el mismo sentido sin importar la magnitud o el voltaje que de esta. Entonces, en la actualidad, la gran mayoría de los dispositivos electrónicos y semiconductores utilizan este tipo de corriente directa, como las computadoras, celulares, televisores, vehículos, entre otros. Bueno, aquí vemos una imagen que muestran que el valor de voltaje siempre va a permanecer constante en el tiempo. Entonces, eso es lo que nos indica la corriente directa, que por lo general esa no las entrega las baterías, entrega una corriente directa, que siempre el voltaje permanece constante, no hay variaciones, sino que se permanece constante. Y que eso es lo que utilizan los elementos electrónicos como computadores, televisores, celulares, que siempre una energía constante, una corriente constante. Bueno, seguimos con la corriente alterna. Bueno, esta es aquella corriente eléctrica en la que la magnitud o valor de voltaje y el sentido se alterna en un periodo de tiempo determinado. Existen tipos de formas de corriente alterna, siendo la forma senoidal la más utilizada, aunque también podemos encontrar la forma triangular, cuadrada, entre otras. En muchos países, la corriente alterna que llega a los hogares e industria cambia su polaridad 50 veces por segundo. Entonces aquí vemos la gráfica, una comparación de la energía alterna que varía en el tiempo, en una onda senoidal, y el valor continuo, corriente continua, siempre permanece constante en el tiempo, a un solo valor. Entonces, bueno, aquí está, en la alterna, llega un valor positivo hasta llegar a un valor negativo y
sube ese valor negativo y otra vez sube, disminuye a cero para continuar repetidamente la onda. Muchas veces, bueno, aquí por lo general, aquí hablan de 50 Hz, pero en Colombia se utiliza más que todo 60 Hz, que se repite 50 veces por segundo. Circuito eléctrico. Bueno, el circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, por lo que puede circular una corriente eléctrica. Un circuito es una conexión de componentes eléctricos como baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores, transistores, entre otros, que aportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Aquí vemos en la imagen que vemos unas líneas, un circuito, pero ninguna parte de ese circuito se puede decir que está abierto, sino que todas están, todo está cerrado. Para que haya un circuito eléctrico, funcionamiento, tiene que haber cerrada toda esa trayectoria para que se pueda producir ese flujo de energía. Ok, bueno, muchas gracias por su atención y